Bueno, les damos la más cordial de la bienvenida, hermanos. Vamos a iniciar una vez más con esta séptima clase de la Escuela Profética. Así que, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Ya oramos, así que le doy la bienvenida a todos los que están conectados y a los que se van a conectar. Así que, esta noche, miren, esta noche la clase, como creo que ustedes lo pudieron ver ahí, la clase se llama las armas espirituales. Miren. ¿Por qué es importante, aunque es una clase de escuela profética, por qué es importante que nosotros como cristianos, aunque fluyamos ahí en el mover profético, aunque estamos en una iglesia, aunque tengamos una familia, y digo aunque, porque hay personas que piensan que las armas espirituales solo son para las personas que están, por ejemplo, en intercesión, para los pastores, para los de intercesión, para los que se mueven en liberación. No, esto es una herramienta que Dios nos ha dado y sobre todo si estamos hablando de la profética, entonces es importante entender de que ninguna persona, aún en la iglesia, eh, estando en la iglesia, cualquier persona que esté en la iglesia todos los días, a diario, ya sea de manera personal o en su familia, tiene batallas. Entonces, esto nos va a servir no solo en lo profético, sino que nos va a servir en lo espiritual para poder echar mano de armas espirituales que quizás usted ya las conoce, pero tal vez quise darle otro ángulo, porque la Biblia, acuérdese que es como una montaña, la subimos por diferentes lados y al llegar a la cima todos tenemos un concepto de acuerdo al camino que transitamos para llegar a la cima. Entonces, las armas espirituales, si vemos de acuerdo a la palabra, en 2 Corintios 10, 4 y 5, yo tengo la versión de la Martín Nieto y dice que las armas con que lucho no son humanas, sino divinas, capaces de destruir fortalezas, de deshacer las acusaciones y toda altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios, de someter todo entendimiento a la voluntad de Cristo. Entonces, si lo vemos en función de lo que estamos aprendiendo y de acuerdo a lo que el Señor ponía en mi corazón que les trasladara, vemos ahí que nosotros estamos, miren, las armas las necesitamos porque cuando hablamos de armas nos damos cuenta, la palabra misma lo dice, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es una lucha física, aunque a veces pareciera que sí, sino que es una lucha espiritual. Por lo tanto, nuestras armas tienen que ser espirituales. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una batalla en las regiones celestes y acuérdese que lo celeste es un nivel diferente a lo que se mueve en la tierra, aunque la palabra dice que lo que nosotros atemos en la tierra se desata en lo celeste y lo que se desata en lo celeste o lo que se ata en lo celeste se desata en la tierra. Entonces, nosotros tenemos una batalla permanente, todos y cada uno de nosotros, seamos ministros o no, estemos en el fluir profético o no, seamos ovejas, obviamente la oveja es la que quizás más sufre este tipo de ataques. Estos ataques o batallas que se dan nos llegan a todos. Entonces aquí vemos que 2 Corintios 10:4 nos enseña que la lucha no es con armas carnales, sino que espirituales. Eso me lleva, obviamente, al fluir en el Espíritu Santo. Eso me lleva al fluir en los dones, al fluir en lo profético, pero también al fluir o a fluir en aquello de aquellas personas que tienen esa sensibilidad en el Espíritu para poder enfrentar este tipo de cosas que se dan de acuerdo a lo que Dios va poniendo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Estas armas espirituales, entre otras cosas, nos sirven para destruir, pero destruir ¿qué? Fortalezas. Les enseñaba la vez anterior, creo que en el culto, que una fortaleza, hermanos, es un pensamiento ya establecido como una cultura. Nos va a tocar con estas armas espirituales, primero derrumbar la cultura personal y sobre todo derramar perdón, derrocar, ya me estoy adelantando ahí, nos va a tocar de destruir fortalezas, es decir, pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Entonces, la palabra nos enseña que las armas que vamos a ver a continuación nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, nos van a ayudar a deshacer acusaciones. Acuérdese que el acusador, que el diablo, perdón, el enemigo, que el Señor lo reprenda,
el enemigo anda acusándolos cada momento. Llega al cielo y dice, mira, allá está el pastor, o allá están las ovejas, o allá está fulano de tal, haciendo muchas cosas. Entonces, las armas espirituales nos van a servir para derribar, destruir fortalezas y deshacer toda acusación, no con argumentos humanos, sino que más que todo con Cristo, que es nuestro abogado que tenemos en el cielo, y toda altanería que se levante contra el conocimiento de Dios, y de someter todo entendimiento a la voluntad de Cristo. Entonces, estas armas espirituales, hermano, nos van a servir para llevar cautivo, es decir, si usted derriba una fortaleza, una manera de pensar con cualquiera de estas armas espirituales y deshace toda argumentación que el enemigo pueda poner contra nosotros, pero también hay una tercera grada, que es todo lo que se levanta en contra de que usted y yo conozcamos del Señor. En la medida que nosotros conocemos de Dios, somos más fuertes. Por eso nosotros tenemos que entender de que nuestra lucha, esta lucha diaria que tenemos, es una lucha que la tenemos que enfrentar, vuelvo y repito, no con con lo que tenemos de manera física, sino que es de manera espiritual. Basado en eso y haciendo un resumen de 2 Corintios 10, 4 y 5, podríamos decir que nosotros, nuestras armas espirituales, nos dan la facultad con la ayuda del Señor. Es decir, esto no es por lo que somos, sino por lo que el Señor hace a través del Espíritu Santo. Entonces, las armas espirituales lo que hacen en nosotros es darnos esa facultad, esa habilitación de parte del Señor. ¿Para qué? Para destruir, para deshacer y para someter. Mire, usted y yo tenemos esa autoridad de Dios para destruir, para deshacer y para someter. Usted tiene esa autoridad. Entonces, vamos a ver con la ayuda del Señor cuáles son esas armas. Quizás algunas ya las conoce. Usted va a decir, ah, esa yo la sabía, pero yo le quiero hacer un reto esta noche. Yo le quiero, pues, exhortar a que realmente pongamos en práctica y pongamos por obra no solo la palabra, porque muchas veces insistimos, y así es, que es lo correcto, en que seamos hacedores de la palabra. No, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que seamos portadores de estas armas de manera permanente y que sepamos cuál arma utilizar de acuerdo a la circunstancia que se está dando, de acuerdo a la batalla que se está librando, de acuerdo al mover o el fluir espiritual que hay a veces en la iglesia, en la casa, en el trabajo, hasta en la calle hay un fluir espiritual. Entonces, vamos a ver con la ayuda del Señor las armas que Dios nos ha dado, que quizás, como le repito, usted ya conoce algunas, pero vamos a tratar de trasladarle un conocimiento extra de lo que tal vez usted ya conoce. La primera de ellas es la espada del Espíritu. Muchos dirán, pastor, si eso yo ya lo sé, sí, pero ¿por qué a veces no somos efectivos? Entonces, la idea esta noche es que con la ayuda del Señor, con el poder que viene de Él, y a través de esa administración del Espíritu Santo, al final vamos a orar para que Dios nos haga efectivos, que con estas armas, al echar mano de ellas, nosotros seamos efectivos. ¿En qué? En la labor que Dios nos ha encomendado, ser efectivos en guardar y cuidar nuestra familia, ser efectivos en que todas estas armas, en cualquier batalla, nosotros podamos salir victoriosos, porque el Señor pelea por nosotros, pero a nosotros nos toca realizar nuestra parte. Entonces, la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, la primera batalla, en la batalla que se libra, sea la primera, es que yo decía la primera porque lo que le quiero trasladar es el orden en que se pone la armadura de Dios. Mire, el arma espiritual llamada espada es la palabra, pero la palabra obviamente nos habla de aquello que sale de nuestra boca. Tiene mucho que ver lo que hay en nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en el mundo espiritual, y aunque estamos en la escuela profética, porque el que se mueve en lo profético, así como nosotros, necesitamos saber estas alternativas que Dios nos da. Son ayudas que Dios nos pone. Miren, en el mundo espiritual es una lucha de palabras. Y le pongo un ejemplo. Entre otros, el rey David. David, cuando se enfrentó a Goliat, primero fue una lucha de palabras. Y el gigante Goliat tenía vencidos del pueblo de Israel, porque sus palabras infundían temor, les infundían desánimo. Todos los días salía a decir, bueno, ¿quién se va a enfrentar contra mí? Los insultaba.
Y eso es una batalla que nosotros quizás podamos estar librando en este momento. Las palabras que dicen otros, las palabras que nos dicen, ayer ministraba eso, ¿qué nos dicen las personas? ¿Qué nos dicen en el trabajo, en el conjunto, ahí en la casa? ¿Qué nos dicen en la familia? ¿Qué nos dicen en la iglesia? Entonces es una lucha de palabras. Ahora, aquí hay algo muy importante. En esta batalla, nosotros necesitamos siempre tener la armadura. Y la armadura tiene un orden. A partir de Efesios 6:13, ahí lo busca en su casa, está el orden cómo se pone la armadura. Dice que primero nos tenemos que ceñir con la verdad. Es decir, nos ceñimos, nos cubrimos con la verdad. Es el cinto de la verdad. Después dice que se pone la coraza de justicia. Luego se pone las sandalias del evangelio. Posteriormente se toma el escudo de la fe para apagar, dice, los dardos que vienen del enemigo. Y después dice que se pone el yelmo de la salvación y por último la espada del espíritu. Miren, aquí hay algo muy bonito. Nosotros, muchas personas que se mueven en lo profético, muchas personas que buscan del Señor, que anhelan conocer más, que están en la iglesia, no se han dado cuenta de que a veces han tenido derrotas porque de entrada agarran la palabra. Y está bien, la palabra es un arma, pero no tienen el complemento de la armadura. En las batallas no podemos ir incompletos. En la batalla tenemos que ir completos. Todo aquel que se mueve en lo profético, todo aquel que ejerce un ministerio profético, toda aquella oveja, todo aquel que está en intercesión, todo aquel que desarrolla algo para el Señor, necesita siempre estar cubierto o necesitamos tener siempre la armadura de Dios. ¿Por qué hay derrotas? ¿Por qué hay heridas? ¿Por qué a veces hay daño? Hablando espiritualmente, porque las personas agarran de un solo la espada y se van a enfrentar al enemigo, o se van a enfrentar a los problemas, o se van a enfrentar. Entonces, pongámonos toda la armadura para ir completos y ser efectivos. Imagínense, se lo pongo así de fácil. Visualicemos esas batallas que se daban anteriormente. Usted podía tener la espada y llevarla y ser efectivo con la espada y ser bueno con la espada, pero desde lejos le lanzaban una flecha y hasta ahí llegaba. Entonces necesitamos el escudo de la fe, necesitamos el yelmo de la salvación. Entonces aquí hay algo muy tremendo y bonito porque también nos lleva el Señor de que una vez, cómo ser efectivos en el Señor, cómo ser efectivos en lo que hacemos, en función de la palabra, siendo hacedores de la palabra. Mire, nadie que pone la palabra por obra va a tener fracaso, se lo garantizo, porque el Señor nos lo ha dicho. Dice que la palabra es viva, es eficaz. Hebreos 4 lo dice, que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, y discierne, penetra y parte las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que Hebreos 4, si no me equivoco, es 4:12 o 4:16. Hebreos nos habla de una riqueza de poner por obra la palabra. Entonces, la primera arma espiritual que usted y yo tenemos es la espada, la palabra. Defiéndase con la palabra, declare la palabra, hable la palabra. Lo que a usted le va a dar victoria es la palabra, porque esa es la espada del espíritu que Dios le ha dado. Imagínense si alguien nos dice algo y nosotros nos quedamos callados. Decía mi abuela que el que calla otorga. Muchas veces cuando escuchemos cosas, defendámonos con la palabra. Cuando escuchemos situaciones, nosotros podemos decir lo contrario, basados en la palabra, no lo que en mi corazón está. Por eso tenemos que aprender palabra, memorizar palabra, leer palabra y entender de que Dios lo que va a utilizar es la palabra. Su espada va a estar afilada en la medida que sepa más palabra. No se le olvide eso. Entonces, la primera arma que tenemos, acuérdese que el arma espiritual es de defensa, pero también de ataque. Entonces, la primera arma espiritual que tenemos es la espada del Espíritu. La segunda es, obviamente, el Espíritu Santo. Mire qué lindo es esto de aprender del Señor, porque yo pude haber puesto primero el Espíritu Santo, obviamente porque el Espíritu Santo es Dios, pero Dios nos quiere enseñar de que Él confía tanto en nosotros y cree tanto en nosotros, aunque usted no lo crea, que Él dice, te voy a dar las herramientas para que puedas pelear esta buena batalla.
que todos los días tenemos. Entonces, la segunda arma espiritual es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, las batallas espirituales, aun que tengamos un fluir profético alto, aun que tengamos un discernimiento alto, hay que escuchar la voz del Espíritu. Mire, nunca vaya a lo loco a reprender, perdone lo de lo loco, ¿verdad? O nunca vayamos así a la ligera a reprender, a emitir un juicio, a decir algo que el Espíritu no nos ha dicho. Nunca haga la guerra espiritual sin conocimiento. Nunca vaya a hacer algo sin haber orado, sin haber por lo menos comunicado, porque a veces muchos se disparan. Es que, perdonen, ¿verdad? Yo sé que esto a veces a algunos les incomoda, pero yo siempre lo he dicho que las personas que son difíciles de controlar en las iglesias son las personas que tienen un fluir profético, por respeto lo digo. Obviamente yo, por lo menos de los que están en la iglesia, yo no tengo ningún problema en eso, pues, pero porque yo doy fe de lo que ustedes hacen, por lo menos dentro del testimonio que manifiestan, ¿verdad? Entonces, el problema es que las personas cuando se mueven, miren, las personas que están en intercesión, las que están en guerras espirituales, las que están en ese fluir de ir a interceder y la guerra espiritual, y los que se mueven en lo profético, si no se sujetan a un pastor, son una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque hacen la guerra espiritual sin ningún tipo de preparación y pueden salir afectados espiritualmente, pueden salir siendo influenciados por espíritus que están ahí. Entonces, el Señor le dice al profeta Zacarías que la herramienta del Espíritu Santo es que nosotros vamos a establecer una batalla, Dios va a pelear por nosotros, pero tenemos que hacerlo llenos del Espíritu Santo. Se está ministrando y lo vamos a hacer todo este año hasta que usted logre subir ese nivel espiritual, por lo menos intentarlo, creerlo, de ministrar la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu, no vamos a ir o no vamos a pelear una batalla, aún en la familia, aún de manera personal, a lo loco. Es decir, que vamos a dispararnos y comenzar a declarar y a decir cosas que tal vez no vienen al caso. Es que le cuento algo porque le va a pasar. Mire, resulta raro y extraño que alguien que se mueve en lo profético no se pueda mover en liberación, por ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros vamos, obviamente esto hay que darles instrucciones, que yo espero dárselas en el nombre de Jesús, pero nosotros no podemos ir a una liberación sin la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Ninguna batalla, sea personal, laboral, ministerial, familiar y de todo tipo, se puede pelear si no estamos llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Dios nos tiene que dar esa herramienta hermosa, por eso anhelemos llenarnos del Espíritu, anhelemos llenarnos del Espíritu para que podamos hacer las cosas o ser eficientes en lo que Dios nos está mandando a desarrollar. Le cuento un caso. Fíjese que hay personas, yo le he contado esto, me gusta contarlo para que vea que no todo es espiritual. Allá en Honduras había un caso de una persona que debía mucho dinero y se hizo el loco. Es decir, como que había perdido la razón. Y en la casa comenzó a tirar las cosas hacia afuera. Y había un profeta allá, ahí está todavía, lastimosamente está enfermo él en este momento. Era un pastor de Venezuela. Y él es muy bueno en eso. Entonces Antonio se llama, Antonio llegó y solo, él no dijo nada, solo escuchó, vio, y el espíritu le habló y le dijo, se está haciendo el loco porque no quiere pagar. Entonces él llegó y le dijo, mira, Les, ¿quieres que te diga algo? Yo sé lo que te pasa. Te estás haciendo el loco porque tenés muchas deudas. Entonces, cualquiera sin instrucción, cualquiera sin la llenura del espíritu, me imagino, llega desde la puerta gritando, y en el nombre de Jesús, y no es así. Entonces, así que entendamos que estas armas espirituales el Señor nos las da, pero tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, tienen que ser guiadas con el discernimiento que viene, la sabiduría que viene de Él. Por eso necesitamos prepararnos. La tercera que yo encontré
de estas armas espirituales es la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Cristo. Miren, yo he escuchado a algunos que no están de acuerdo con esto. Este es un tema que nosotros, algunos están en contra, porque dicen que, obviamente, yo lo que les quiero decir, hermano, que todas estas herramientas que Dios nos da, estas armas espirituales, no es que es un amuleto, pues, no es que vamos a agarrar la sangre de Cristo como un amuleto, y porque hay gente, yo respeto eso, pero hay gente que para todo la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, como que ¿cómo es? Caricaturizamos las cosas del Señor, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, la sangre de Cristo nos habla en Apocalipsis 12:11, dice esta versión, ellos, ¿quiénes? Los que se quedaron a la gran tribulación. Miren qué tremendo. Ellos, lo que vencieron, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. La palabra, cuando se habla del testimonio, es que Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. El testimonio de ellos, ahí es el testimonio de ellos, defendiendo la posición de que amaban al Cordero y que no iban a renunciar a él. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Obviamente aquí usted conoce, porque lo ha leído, quizás en algún momento le he hablado de esto. Aquí en Apocalipsis 12:11 vemos un grupo de personas que se quedaron a la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la gran tribulación, pero fueron decapitados, fueron sacrificados. ¿Por qué? Porque no negaron al Cordero y vencieron por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, cuando se habla de la sangre del Cordero, fíjese que aquí hay algo muy importante. La palabra dice que en Hebreos 12:24 dice, y a Jesús. Es que le estoy explicando el por qué nosotros aceptamos y usamos el hecho de que decir que la sangre de Cristo. Dice que en Hebreos 12:24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, que habla. Entonces la sangre habla. La sangre habla de que la sangre de Abel clamaba justicia, pero Cristo se hizo justicia por nosotros. Es decir, Cristo nos justificó. ¿Cómo? Con la sangre. Entonces la sangre habla. La sangre representa a aquel que nos salvó. La sangre representa la salvación que nosotros tenemos, que viene del Cordero, que viene del Señor, a través de lo que Él nos dijo. Lástima que no lo tengo por acá, pero en Hebreos, no, en primera de Pedro, primera o segunda de Pedro está, que dice que la sangre rociada, que dice que el sumo sacerdote rociaba la sangre al pueblo para decirle que tenían salvación. Entonces la sangre se invoca en el momento que vamos a una batalla. Ahora, se invoca la sangre porque es una herramienta que Dios nos da. ¿En qué sentido, pastor? No es que usted va a agarrar agua. El Espíritu Santo le va a indicar cualquier cantidad de cosas en una batalla. Dios le va a dar la salida. Pero aquí la sangre de Cristo tiene ese poder de entender. ¿Por qué, pastor, es una herramienta? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted declara que la sangre de Cristo lo cubre, le está diciendo a las potestades, le está diciendo a todos esos espíritus inmundos y a todo demonio que puede estar ahí en el ambiente, que la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz los venció a ellos. Por eso es una herramienta. Cuando uno invoca el poder de la sangre, uno le está diciendo a las potestades, sabes, ustedes perdieron la batalla en la cruz y aquel que murió en la cruz es el que vive en mí. Por lo tanto, cuando decía que la sangre, Hebreos que les leí, Hebreos 4, que dice, Hebreos 12, perdón, cuando dice que la sangre de Cristo habla mejor, es porque la sangre invocada es la sangre que nos recuerda la Pascua, que Cristo pasó por alto. Dice que el vengador que él envió esa noche, dice que pasó por alto donde había la marca de la sangre. Por eso es una herramienta, porque las potestades no nos van a poder hacer nada cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre. Pero ojo, ojo, tenemos que estar en santidad. Por eso es bien importante esto, hermano, porque creo que es lo que sigue. Entonces, la siguiente es el ayuno. Usted conoce algunas de estas. El domingo hicimos ayuno, creo que todos estamos haciendo ayuno. Eh, el ayuno, hermano, el ayuno cambia decretos. El ayuno es un arma poderosa que nos enseña
de que nosotros tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado. El ayuno es algo muy importante que nosotros tenemos que poner en práctica. Dice la palabra, Mateo 17:21, pero este género, ese es un género de espíritu, no sale sino con oración y ayuno. Y usted dirá, pastor, pero si estamos en la escuela profética, ¿por qué nos está enseñando guerra espiritual? Porque esto es parte de un proceso de enseñanza de guerra espiritual. Porque es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que estemos en la escuela profética o no estemos, o simplemente el hecho de ser ovejas, usted tiene que saber todas estas herramientas que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque hay batallas. Todos tenemos batallas. Mentiría el que diga que no está librando una batalla. Hay batallas internas, hay batallas personales, hay batallas familiares, laborales, ministeriales, profesionales, en todo. Donde vayamos hay batallas. A veces hay batallas hasta para dormir. Nos cuesta dormir a veces. Hay batallas, a veces hay batallas hasta para levantarnos. Cualquier cantidad, yo para hacerle un poco jocoso el asunto, ¿verdad? Pero entonces el ayuno es algo muy importante que nosotros tenemos que entender y poner en práctica. El ayuno es importante, hermano. Esther cambió un decreto de muerte por el ayuno. Si usted tiene una necesidad, si usted necesita que Dios le dé una respuesta, sigamos ayunando. Ayunemos y digamos, Señor, me tienes que dar por favor una respuesta. Hay que ayunar, no sé cuántos días le va a pedir el Señor, por eso pongámonos delante de Él, digámosle, Señor, ¿cuántos días quieres que ayune? Entonces el Espíritu va a hablar a su corazón. Ahora, yo le quiero dar un consejo, no se trata de sufrir tanto, porque también pueden haber ayunos, comer, pero puede haber un tipo de ayuno de no enojarse, un ayuno de no pelear, un ayuno de no mentir, un ayuno de qué sé yo, de mantener la santidad, un ayuno de muchas cosas, usted conoce, un ayuno de no ver televisión, por ejemplo. Yo no estoy hablando de horas, yo estoy hablando del sacrificio, porque el ayuno es un sacrificio, una herramienta espiritual que sabe qué es lo que hace. El ayuno lo que hace es que sube el nivel espiritual y como son herramientas espirituales, usted se tiene que mover en la esfera espiritual. Porque cuando uno no ayuna, hermano, anda en la carne. Y la carne es el alma. Y usted sabe que el alma, el corazón, a uno dice engañoso es el corazón. Entonces nos puede engañar. Nosotros creemos o podemos creer que estamos espiritualmente fuertes y no. Ahora, el ayuno nos hace ejercitarnos en lo espiritual. Por eso tenemos que entender de que el ayuno es una herramienta poderosa. Mire, de las herramientas poderosas, el ayuno. Porque si las armas hoy son espirituales, le repito, hay que fortalecer las mismas a través del ayuno. ¿Por qué? Porque algunos, como les decía, solo fortalecen la carne, pero hay que fortalecer el espíritu. Miren, si hay algo que fortalece el espíritu, es el ayuno. Que Dios le ilumine cuántos días va a hacer de ayuno para poder recibir esa respuesta que está necesitando en el nombre de Jesús. Veamos la siguiente. La siguiente es la oración, usted conoce. Fíjese que hay muchos tipos de oración. Últimamente Dios nos ha estado hablando mucho del clamor, fíjese. Hablé el martes pasado del Salmo 40, 1 y 2, que ahí habla del clamor. Este fin de semana también toqué algo del clamor. Entonces la oración, mire, la oración, orar es hablar con Dios, pero llega un momento que hay que clamar. La oración es un arma espiritual que Dios nos da, que nosotros deberíamos de poner en práctica. Fíjese que, por ejemplo, entre otras oraciones, está la oración del justo, la oración del pueblo. Hay diferentes formas de orar, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que la oración es esa fuente de conexión con el Señor. Ese es el lugar donde nos encontramos con Él y Él nos va a dar las estrategias para poder librar cualquier batalla que estamos tal vez en este momento peleando. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, que lo recibiréis y os vendrá. Entonces Dios nos da un parámetro aquí muy hermoso. Primero, tenemos que orar con fe. Acuérdese que hay ciertos niveles de oración. Por ejemplo, está la oración, está el clamor, está el gemido, están las lágrimas. Hay personas que no dicen nada, sino que comienzan a llorar, pero mentalmente ellos saben lo que está pasando. El Espíritu Santo sabe lo que está pasando. Hay una oración en lenguas. Mire, yo le exhorto, le animo
no tiene idea, porque dice que el que habla lenguas se fortalece, habla misterios con Dios. Entonces solo él se fortalece, es decir, solo él, una forma ya que estamos hablando de oración, una forma de fortalecer el espíritu es ora en lenguas. Ahí que Dios le habilite. Por eso usted tiene, es que mira hermano, ya basta de ser timoratos nosotros. Ya basta de ser conformistas. Y perdonen porque ahí voy yo incluido. Ya basta de creer que los dones y todo lo que Dios quiere dar es para cierto nivel de personas. No, eso es para fulano. No, es para usted, para nosotros. Entonces, dígale, Señor, yo anhelo hablar en lenguas, pero anhélelo, búsquelo, búsquelo. Y estas herramientas son tan importantes porque Dios nos está diciendo, y usted sabe que en este tiempo estamos en batalla, hay una batalla final. El enemigo se quiere oponer a que nosotros lleguemos a la meta final. El enemigo se quiere oponer a que nosotros seamos arrebatados en el día que Cristo venga por su iglesia. Y si usted ve, hermanos, cada día hay noticias tan difíciles que uno dice, Señor, esto pareciera ser que pronto vienes. Entonces tenemos que estar preparados, pero hay que librar una batalla, quizás no por nosotros, o quizás sí, pero puede ser que por nuestros hijos, por el matrimonio, por la familia, por el trabajo, por el ministerio, por muchas cosas, hay que librar batalla. Veamos el siguiente. El siguiente es la alabanza. Mire, esta alabanza es algo tan tremendo. Y a mí me daba mucha alegría porque fíjense que la alabanza, pocos a veces se dan cuenta de la importancia de la misma. Sí, porque hemos asociado que la alabanza es, porque muchos tal vez tienen esa costumbre de que venía del mundo, si usted se acuerda. Cuando alguien, no nosotros, pero si usted se fija en el mundo se maneja de esta manera. Cuando alguien tiene una tusa, como sé que hay gente de Honduras, cuando alguien tiene un desamor o alguna decepción, lo primero que hace es que pone cierto tipo de música que le afectan el alma. Y aquella música, hermano, ¿cómo es que le llaman? Cortavenas, le dicen. Bueno, perdón porque lo estoy diciendo de esa manera, reprendo en el nombre de Jesús, pero ese tipo de música que alimentan nada más el alma y lo ponen más triste, deprimido. Entonces nosotros a veces traemos esas costumbres del mundo. A veces llegamos a la iglesia con la misma actitud y les voy a decir algo que tal vez los va a hacer que se vayan de espalda. A mí no me gusta escuchar esa expresión, espero no escuchársela a usted algún día. La gente dice, no, es que esa ya pasó de moda. ¿Por qué? Porque traemos esas costumbres del mundo. Sí, esa alabanza es viejita, sí, porque asociamos con las músicas del recuerdo, la música de plancha que se da en el mundo con los coritos de plancha que se dan en la iglesia, hermano. Los coros no pasan de moda. Entonces el Señor pasó de moda, con respeto lo digo, el corito que cantó cuando se sentó a la mesa con sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que entender que la alabanza es un medio poderoso, como una herramienta espiritual que Dios nos ha dado. Y vean lo que dice, y usted conoce ese versículo, Segunda de Crónicas 20:22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ahí está hablando del rey Josafat, con el pueblo de Israel, venía una multitud a atacarlos y ellos sabían que la batalla la tenían perdida, pero entonaron cánticos a Jehová. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Hermanos, Dios hizo un milagro después de que el pueblo de Israel nada más lo que hizo fue ayunar y cantarle al Señor, orar y cantar. Entonces se da cuenta, ya hablamos de los tres, ayunar, de orar y de cantar. Hemos hablado de los tres como herramientas espirituales que Dios nos da, como armas espirituales. Entonces, la alabanza, hermano, entone alabanza. O sea, la que usted, vayamos al grano en esto. Porque muchos dirán, sí, pastor, pero es que fíjese que a veces no me sé la que pone en la iglesia. Pues la que usted se sepa en su casa, cántela, todo pulmón ahí. Hermano, perdone si hay vecinos que nos ponen ahí. Me contaba Tatiana, no sé si está por acá, pero Tatiana me cuenta que allá en la costa, allá en Barranquilla ponen no recuerdo cómo es que le llaman, los pick-up creo que le llaman, y ponen las cabinas, hermano, a todo volumen y allá nadie anda llamando a la policía. Pero y me contaba ella que la familia de ella lo que hace es que pero ponen alabanzas. Entonces, es exactamente lo mismo. Dios no es sordo ni nervioso. Entonces,
Cantémosle al Señor, porque cuando usted está cantando, la batalla espiritual la estamos ganando y solo con eso. Mire, hay días que quizás Dios solo le va a decir, cántame. A veces nosotros insistimos en otro tipo de estrategia, pero a veces lo que Dios quiere escuchar es nuestro canto, un canto de agradecimiento, un canto de batalla, un canto de gozo, aquella alabanza que resalte lo que Él es. Imagínense que, por ejemplo, hay un canto muy bonito, aquel que dice, echó a la mar los carros del faraón, y esa canción es bíblica, es decir, está con la palabra. Que Dios le dé cantos o que usted entone una alabanza, pero no de tristeza, sino que entone alabanza de júbilo, entone alabanza de victoria, porque Él dice que Cristo, perdón, sí, el Señor mismo, dice que Él danza en medio de nosotros, y eso está en la Félix Torres Amat. En Jeremías, Él danza, dice, con nosotros, y si va a danzar, ¿usted cree que el Señor se va a quedar callado? Él lanza gritos de júbilo, dice que lanza un grito de guerra. Entonces Dios habla, Dios habla. Entonces nosotros, este pueblo estaba perdido humanamente hablando, pero espiritualmente hablando se estaba gestando una batalla, una estrategia a través del Señor. ¿Y qué habilitó? Mire qué lindo, ¿qué habilitó la victoria? Obviamente lo hizo el Señor, pero el cántico, la alabanza, por eso hay que alabar al Señor, hermano. Alabemos al Señor. Dios no nos está diciendo, ¿estás bien o estás mal? Alabemos al Señor, no importa cómo estemos. La siguiente, obviamente, es la adoración. Mire, la adoración usted la conoce. Se nos ha metido una especie de estereotipo en las iglesias, que las alabanzas son las canciones rápidas y la adoración son las lentas. ¿Y de dónde viene ese modelo? Acuérdese, allá cuando usted iba a bailar, que ya venían las canciones rápidas y después le bajaban a la luz y ponían las canciones lentas. Perdone que estoy haciendo la comparación que no tiene nada que ver, pero nosotros traemos esa. Yo le he dicho que hay una canción, hay un canto de Marcos Barrientos que se llama Osana. A mí me hace derramar lágrimas y es una canción rápida, por decir algo, es una canción de alabanza. Pero tiene una energía esa canción. Para mí ese es uno de los cantos preferidos que tengo, entre otros. Quizás usted tiene otros, pero adoremos al Señor, porque la adoración es un arma espiritual que Dios nos ha dado que nos libera. Mire lo que pasó. Dice la palabra. Ah, tienes 1,000 pesos, ¿verdad? Santo Dios, alguien hablando de Si mí. los tuviera, me los tuviera que. Ay, hombre, verdad. Santo, ya me echó a perder la clase ahí. Bueno, ni modo, estamos hablando ahí, yo grabando en esto. Bueno, hermanos, por favor, cierre el micrófono, por favor. Se lo voy a agradecer, fíjense que esto después alguien lo escucha y va, ni modo. Entonces, Pablo y Silas, dice que estaban presos, se conoce, ahí usted lo puede ver en Hechos 16:25, dice que Pablo y Silas estaban detenidos. Y mientras dice que estaban detenidos, dice, a eso de la medianoche, mire, estaban presos. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Orar y cantar. Entonces la oración puede ir acompañada de canto. La oración puede ir acompañada de alabanza. La oración puede ir acompañada de adoración. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban, mire. Entonces, los presos, mire qué tremendo, la atmósfera que creó la adoración benefició a los otros presos y quizás aquellos eran inconversos. De repente, dice, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Entonces, hermano, la alabanza, sobre todo aquí la adoración, la alabanza y la adoración juntas, la alabanza y la adoración, hace que se abran las puertas de las cárceles, hace que se caigan y se estremezcan los cimientos de las cosas que tal vez nos están afectando, hace que se abran las puertas y se suelten las cadenas. Entonces se da cuenta que esto es una guerra espiritual tremenda. Mire, yo he visto casos y sé de casos que en liberaciones a veces la gente comienza a cantar y el espíritu comienza a ser atormentado. En algunos casos solamente con alabanza y adoración ha salido el espíritu, porque quizás es un espíritu inmundo, nada más que con un soplido ahí sale, pero a veces la batalla va más allá. Pero esta es una estrategia.
quiere cambiar la atmósfera en cualquier lugar donde usted esté, adore, cántele al Señor, ponga alabanza, ponga adoración, se va a dar cuenta cómo cambia la atmósfera, porque esta es una herramienta o arma espiritual que el Señor nos ha dado. Mire, la siguiente es Los Ángeles, ahí se va a ir de espalda. Pastor, ¿y ahora qué estamos? Sí, Los Ángeles. Miren, le voy a poner en contexto, porque quizás ya veo algunos en el espíritu ahí que están como, hasta abrieron los ojos ahí. Miren, los ángeles, Dios los utiliza como una herramienta espiritual a nuestro favor. Ahora, lea claro, y quede grabado, gracias a Dios lo estoy haciendo. Nosotros no podemos mandar ángeles. No es que usted va a agarrar ahora y porque es el enviado del Señor, o porque es la hija o el hijo del Señor, porque somos sus hijos, usted va a decir, bueno, ay, Señor, mándame 40 ángeles, que voy a ir de 40 días de ayuno. No, no es así. Mire lo que dice la palabra. El Salmo 35:6 dice, sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del ministerio o el ángel del Señor. Si usted lee si usted lee Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, el Espíritu Santo, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces, todas las iglesias tienen un ángel asignado. Yo le animo a los que estamos aquí en Colombia a que le pregunte al Señor cómo es nuestro ángel. Yo ya lo vi, el ángel que está asignado a la iglesia Casa de Paz. Entonces, usted y yo tenemos ángeles asignados que nos guardan y nos cuidan. Repito, no se trata de invocar ángeles en el momento que a mí se me dé la gana. Mire, le quiero contar algo. Fíjese que hace muchos años, yo recuerdo que el apóstol Germán lo hizo, pero el apóstol Germán nos dijo, miren, yo con temor y temblor voy a hacer esto. Y vimos el resultado. Fíjese que habían secuestrado un hermano de la iglesia. Y en el momentito que le avisaron a él, en el momentito nos llamó a todos nosotros, los que estábamos ahí, los cercanos a él, los ancianos y pastores que estábamos ahí. Entonces él comenzamos a interceder y él dijo, miren, dice, desatamos, pero obviamente en el nombre de Jesús, se pide al Padre en el nombre del Hijo. En el nombre de Jesús, dijo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, por favor, que el ángel del ministerio los persiga. Eso es Salmo 35:6. Eso fue lo que hizo él. Hermano, a las 2, 3 horas soltaron a la persona. Entonces es válido. El Salmo 91, pues para que no esté ahí todo preocupado, el Salmo 91 dice que, por aquí lo tenía yo, solo déjeme, dice el Salmo 91, porque Él ordenará que sus ángeles cuiden en todos tus caminos. Vemos también que en Hebreos 1:14 dice, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Y quiénes son los que heredamos la salvación? Nosotros. Mira el privilegio que tenemos. Y esa parte, servir es diaconía, es protección, fíjese en el original. Entonces los ángeles es una estrategia que Dios nos ha dado, es un arma de guerra, pero hay que pedirlos a Él. No es que nosotros, Señor, voy para tal lado, mándame 30 ángeles. No, hay que pedirlos al Señor en el nombre de Jesús para que nos ayuden en esas batallas. No sé si se acuerda, el campamento de los asirios, 185,000 mató un ángel. Creo que fueron 185,000. Entonces los ángeles son espíritus ministradores puestos a nuestro favor, pero no son nuestros sirvientes. Lo digo en el buen sentido, no es que usted va a chasquear los dedos ahí, vaya ángel, ve a derrotar a aquel, ve ángel, ve a traerme esto. No, no es de eso, hermano. Esto es bien serio y es una situación espiritual fuerte. La siguiente, para ir terminando, esta es la penúltima, es la santidad, obviamente, hermano. Hermano, el que vive en santidad no tiene problema. El que vive en santidad llega a un lugar y hasta los espíritus se sujetan, ¿eh? Se van algunos, nadie le puede hacer daño. No sé si le ha pasado. Y yo le he contado que con mi amada hemos tenido como 2 encuentros así con personas que en el fondo creo que se dedican a cosas difíciles. Y fíjese que cuando nosotros vamos pasando, perdón hermano, que use mi ejemplo, no le estoy diciendo que yo soy el super santo, ¿verdad? No.
Pero lo que le quiero decir es que cuando uno trata de estar en santidad, se refleja en su entorno. Entonces, hemos encontrado personas que mejor, uno sabe que como que va a haber confrontación, entonces mejor se hacen a un lado. Obviamente, hermano, nos equivocamos, nos podemos equivocar, pero en emitir un juicio algo. Pero mire, la santidad, 2 Corintios 7:1 nos enseña que, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne y de espíritu, ¿se da cuenta? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, Dios nos está enseñando que esta arma espiritual llamada santidad nos exhorta a que nosotros seamos santos, hermano. Mire, hay personas, mire qué tremendo lo que le voy a decir. Hay personas que no tienen tal vez un nivel de autoridad mayor, pero tienen santidad. Y solo con la santidad basta, fíjese. Porque Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros. Ahí Jesucristo está hablando con sus discípulos. Porque viene el príncipe de este mundo, es decir, el enemigo, que el Señor lo reprenda, y él no tiene nada en mí. Entonces nosotros, el grado que Dios, o el grado o el nivel al cual Dios nos está llamando en esta noche, hermanos, a todos nosotros, estemos en el fluir espiritual de la escuela profética o no, seamos ovejas, ahí sí, es decir, somos ovejas. Entonces Dios nos está llamando a que podamos decir con toda propiedad, el enemigo no tiene nada en mí. Ahora, pastor, ¿cómo hago? Saque todo. Sáquelo, mire, saque todo lo que hay en su corazón y en su mente que lo aleja de Dios. Sáquelo delante del Señor y dígale, Señor, yo te entrego todas estas cosas que tengo en mi corazón, en mi mente, todo lo que está en la familia, en el trabajo, aún en el ministerio. Saquemos dice la palabra que nos descarguemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, la santidad es caminar entendiendo que nos vamos a equivocar, pero que tenemos un Dios que perdona, un Dios que por su amor nos bendice y Él nos da oportunidades. Y termino con esto, hermano, termino con esto. La última es en el nombre de Jesús. Mire, si hay poder, hermano, aparte del poder de su sangre, el nombre de Jesús, no tiene idea. Yo recuerdo que recién comenzaba ahí en el Evangelio, recién comenzaba en el Evangelio. Y me acuerdo que andaba ahí, como dicen, de metido en una liberación, hermano, y comienza a manifestarse. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, enmudece, y se cayó, hermano. Y hasta yo me sorprendí. Entonces entendí que en el nombre de Jesús, hermano, como dice su palabra, mire lo que dice Juan 14:13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en el nombre de Él. Entonces, ¿por qué le puse Juan 14:13? Porque nosotros enviamos una solicitud al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, tal cosa. Cuando estamos en una batalla en la tierra, cuando estamos en una necesidad, en peligro, nosotros decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que activa el nombre, el poder del nombre. Ese es un buen tema. El poder del nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre. ¿Por qué? Porque el nombre tipifica el oficio. El nombre tipifica quién es. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciéndole a las potestades, estamos diciéndole al que está o contra el que estamos batallando, que quien está con nosotros es exactamente Él y que en nombre de Él nosotros estamos realizando acciones. Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque dice, si usted revisa Filipenses, dice Filipenses 4, que en el nombre de Jesús, dice, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso usted conoce, la kenosis de Cristo. Pero sobre todo Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, ¿qué poder tiene el nombre de Jesús? Que si usted se recuerda en el libro de los Hechos, aquellos que querían echar demonios en el nombre de Jesús, dice, en el nombre del Jesús que predica Pablo. Entonces ellos le dijeron, a Pablo conocemos, no, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no sabemos quiénes son. Entonces, vemos acá, hermanos, que Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que entender que estas armas espirituales, Dios nos las ha dado, pero nosotros tenemos que entender que todo esto es por el Espíritu, que todo esto lo hace el Señor.
¿Por qué? Porque realmente, hermano, en esto estamos en una batalla y en el nombre de Jesús que nosotros podamos salir avantes. Tengo 50 minutos, hermano, pues esto es lo que les quería trasladar. Quizás nada más le hago un resumen, así rapidito, porque sé que se conectaron como 2 personas después. Estamos hablando de las armas espirituales, les hablé de las armas espirituales, les hago este resumen rapidito. ¿Por qué las armas espirituales? Porque todos los días nosotros, estemos en la escuela profética o no, mire, todos los días los que amamos al Señor y los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos batallas de todo tipo. Entonces, vimos que Dios nos enseña que hay armas espirituales que podemos echar mano para ser efectivos en Dios. Estas armas espirituales nos dan a nosotros la capacidad por el Espíritu, por el poder de Dios de destruir, de deshacer, de someter. Y las armas espirituales de las cuales vamos a echar mano para lograr victoria son la espada del Espíritu, es decir, la espada del Espíritu. Miren, nunca vaya a la batalla sin tener la armadura, porque muchos solo agarran la espada y se van a pelear, por eso son derrotados. El Espíritu Santo, obviamente, el Espíritu Santo es Dios, la dirección del Espíritu, la llenura del Espíritu. Nunca hagamos la guerra sin conocimiento. El Espíritu Santo nos va a dar ese conocimiento. La sangre del Cordero, acuérdese, la sangre rociada. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando vemos en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios iba a salir libre, la sangre, la marca de la sangre, Dios pasó por alto los que estaban en la casa. Mire qué tremendo, la sangre los salvó, porque quizás los que estaban adentro, algunos no estaban bien delante del Señor, pero la sangre los salvó. Vimos que el ayuno es bien importante, hermano. Esta es una herramienta poderosa, hermano, el ayuno. Y el ayuno no solo le va a dar crecimiento espiritual, el ayuno le va a dar un crecimiento espiritual y autoridad que usted se va a dar cuenta. También vimos que la oración, obviamente, la oración tiene que ir acompañada de alabanza y de adoración. La alabanza, la adoración, ese trío, ayuno, oración, alabanza y adoración, perdón, ese es como un equilibrio. Mire, son 4 cosas, no que lo demás no, pero esas 4 cosas, oración, ayuno, oración, alabanza y adoración, hermano, es un equilibrio espiritual tremendo. Eso nos ayuda a crecer y tener esa autoridad que tal vez usted ha anhelado tener en el Señor. Le hablé y le animé que sobre todo aquí en la oración, ore en lenguas. Se va a dar cuenta la autoridad que Dios le va a dar, porque usted habla misterios con Dios y usted es fortalecido en el Espíritu. Vimos también que los ángeles podemos, le repito, por favor, no se trata de mandar los ángeles. Nosotros no somos más que Dios, acuérdese. Por su misericordia y por su gracia, Él nos ha escogido, nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades. Pero nosotros, todo eso es por gracia y misericordia del Señor. Nunca se le olvide. Los ángeles el Señor los va a enviar porque Él sabe que los necesitamos. Pero por favor, no estemos usando los ángeles como un amuleto, porque le estamos quitando la gloria al Señor. Nunca se le olvide eso. Es bien delicado este asunto. Y la santidad, obviamente. El que esté en santidad, hermano, no necesita. Mire, le voy a decir algo que tal vez no debería decirle, pero el que esté en santidad a veces no necesita ni saber qué va a decir, porque tal vez no memorizó la Biblia. El Señor habla por él. El Espíritu habla por él. Y por último, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, hermano, le bendigo, le agradezco. No sé si tiene alguna pregunta. Pues vamos a orar y después le doy lugar a las preguntas. Padre, te doy gracias por este momento. Señor, gracias por esta séptima. Gracias por esta escuela. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, nos habilites en estas armas espirituales. Habilítanos por el Espíritu, Señor, para echar mano de estas armas espirituales, porque sabemos que estamos en batalla, estamos en contienda. Pero hoy, Señor, quedamos habilitados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te ruego que desde ya, Señor, nos indiques, que nos des discernimiento, sabiduría, revelación, inteligencia, para poder aplicar el arma correcta en la situación que nos demande la razón, Padre. Señor, sabemos de que estamos en ti, que tú nos guardas y nos cuidas y nos proteges. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermano, le bendigo, le doy gracias al Señor por este tiempo. Y si